Los tres chanchitos. Bienvenidos, chanchiteros del universo. Comienza Los tres chanchitos. Chanchito. Quieto. Filtro de honor. Cobarde. Cobarde. Bueno, pues sí. Se te ha ido de las manos el último cobarde. Es que yo no sé decirlo, por eso Es me que ha da- gritado No, mucho. pero es que no se trata de gritar, hay que tener una voz. Cobarde. Eso es, Sí, eso sí. es mucho mejor. Estoy para allá como para bonanza. Pobrecito. No ha Ay, que dejado. se nos ha ido chiquito de la calzada. Hasta luego, Lucas. A la persona que más risa me ha sacado en mi vida. Y el flow. Y el flow. Imitando a Chiquito, claro. Y el flow imitando a chiquito y mucha más gente, tú también. Gracias. Y que por poco consigue que Alberto no me vuelva a hablar nunca más en mi vida porque lo tenía un poquito saturado cuando me ponía en el departamento de psiquiatra. No puedo. ¿No, Alberto? ¿Qué te pasa, Alberto? Nada, que estoy aquí Estás mirando muy fijamente. Este también está mirando muy fijamente. mirando las diferencias de... No, hoy voy a hablar bien porque además estoy desfriada. Mira, patilla pataleta. Estoy muy desfriada. Bueno, pues bienvenidos chanchites del universo al 3 chanchitos 68. 68 de festivo. Hoy, que el que viene ya después de tengo que hacer un especial de sexo. ¿Por qué? Porque el 69 Yo voy a hablar de las propiedades térmicas de la piel del pene. de la piel del pene. Bueno, yo hablaré con nuestra amiga Laura Morán. Porque tú conoces algún material que los frotes 2500 millones de veces y no aumente la temperatura en 10 o 12 grados. ¿Cómo? ¿Eh? No. Pues ya sabes. Bueno, pues yo hablaré con nuestra amiga Laura Morán. Un saludo a Veneciana Pero el 1981. frotamiento mutuo, ¿no? Que me diga algún tema guay para el 69. No. Bueno, depende de cómo haga el efecto. Tú es la piel. Tú Claro, pero la piel contra algo, ¿no? contra la otra piel. Lo de dentro y de fuera. Y de hecho, o sea, yo diría que existe más frotamiento en la otra piel que en... ¿En la de la mano? No. Ah, bueno, o sea, tú solo frotas con la mano. Vale, pues Arrastra- entonces no, arrastra- estamos hablando de otra tú lo que cosa. haces es No, arrastrar es una que el piel en 68, contra de la ¿eh? otra. Está- Arrastra una piel en contra del interior. Pero también se puede, o sea, uno se puede dar placer sin necesidad de usar la mano, ¿eh? Sí, pero no me llevo. ¿Cómo? Ay, bueno, por favor. Me Bueno, te- dejarlo no para el te- es Es poco 69. flexible, es poco Tengo que flexible. operarme las costillas. Bueno, pues el que vaya a dejar para el 69, para el programa 69. Imagina. Imagínate el nivel. Bueno, cuenta de quién es este programa. Bueno, este es un bienvenidos a 3 Chanchitos 68, que es un podcast patrocinado por el plan propio del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla, Tal como se ha visto en el preámbulo anterior. tal como se dice en el preámbulo anterior. Puritita cultura. Política y cultura. Bueno, y todos estaréis ahí ansiosos porque yo sé que os pasáis toda la semana pensando en las propiedades mágicas y maravillosas, matemáticas mágicas, no matemáticas que tiene el número 78. Yo no. Pues no tiene ninguna. Es muy saborío porque es un número saborío. Es Es par. un número par. Bueno, Los números de par siempre caen simpáticos más que los impares. sí, no sé. No, hombre, el número más simpático es el 3. Porque el 3. Entonces, Por los tres Ah, chanchitos. por los 3 Ah. chanchitos. 2 más 1. Bueno, y además no es múltiplo de 6, porque a mí los múltiplos de 6 me gustan, no sé por qué, desde chiquitita. O sea, cuando un número era múltiplo de 6, a mí me resultaba agradable. ¿Por qué? Pues no sé. difícil, ¿no? Impares. No sé, porque yo era como mi aventura que le veía propiedades mágicas a los números y Tiene los más, tiene más divisores. tiene más divisores, pero yo en aquella época no sabía esas propiedades, pero siempre los múltiplos de 6 me han parecido muy interesantes. Y el 68 no tiene al 6 entre sus factores propios, ¿No? tiene solo al 1, al 2, al 4, al 17 y al 34, y por lo tanto es... ¿De festivo? ¡Defectivo! Ah, pringao. Sí, señor. Es un número defectivo porque se suma sus factores, todos menos el mismo, suman 58, que es menor estrictamente que 68. Es también el número atómico del herbio. El herbio. ¿Sabes lo que es el herbio? Me he puesto nervioso perdido. No sabía que te iba a gustar esto. No, es que me llevaba media hora pensando un chiste sobre herbio y solo se me ocurrió decir algo sobre ebrio, pero no. No, herbio. Herbio, que Sí, es que todos los chistes con ebrios son simpaticísimos. somos simpáticos. Que Bueno, pues sí. nada, Un que alimento químico. pues eso a ti te tiene que interesar porque Alberto, porque el herbio se utiliza mucho, sobre todo en los filtros para la fotografía y también para colorante de las gafas de sol baratas. ¿What? Sí, no lo sabía. Bueno, pues nada, antes de empezar con nuestras secciones habituales, tengo que dejarme que diga dos cosas. Sí, hija. La primera, que voy a hacer unos minutos de publicidad y os voy a recomendar que compréis 2 libros. Uno, el nuestro, que si no lo habéis comprado, daos prisa porque se están agotando, no pasa nada porque lo están reimprimiendo.
que es el que hemos escrito Enrique y yo, que se llama La matemática vigilan tu salud, que ya está entre los 100 primeros más vendidos Ya en no, ya no. Amazon, ¿ya no? Ahora estamos entre los 400 más vendidos. Ah, qué pena. Sí, pero eso oscila. Después de este programa se colocará entre los 10 Bueno, pues primeros. nada. Pero de Y todas formas le hemos dedicado un programa, buscáis el programa. especial. Y otro, que me he partido de la risa, que es de mi amiga Raquel Gu, que lo ha publicado Ángel Editorial, que es una editorial catalana, y que se llama, lo estáis viendo, lo que estáis viendo el vídeo, Estic Estupenda. Es un libro de viñetas que está en catalán, claro, y que es muy divertido, sobre todo que te va a hacer mucha gracia si eres chica y si tienes más de 40 años. No sé si va a hacer tanta gracia. Está alrededor de los 40. Sí, es el cruzar a los 40, ¿no? Sí, pero es muy divertido porque te he reconocido muchas viñetas. Yo no, Sí, voy a, ya, no pero quiero lo que hacer pasa es que spoiler también- de ninguna, pero alguna me partía de risa. Pero también lo que pasa es que de alguna forma, o sea, lo que habla es sobre todo es de la crisis de los 40 en la mujer, ¿no? Un poco, pero de una forma muy divertida. Y sobre todo, no lo voy a contar, pero la viñeta final es chulísima y es un cierre del libro impresionante. Además ya conocéis, si no, pues yo lo digo, que Raquel Raquel García de Molins, Raquel Gu, que es un nombre artístico, tiene un dibujo muy fino, o sea, de trazo muy sencillo, pero con mucha fuerza. Y yo creo que va a ser muy divertido y que si tenéis que hacer un regalito a una chica que esté estupenda, que tenga 40 años, pues le buscáis Estic Estupenda de Raquel Gu. Y no hace falta saber catalán porque son frases muy cortitas, así que si no te sabes algo, pues lo buscas en el traductor de Google y de camino aprende un poquito catalán, que es una lengua de nuestro país. Así que todo el libro. Nada más. Aquí acaba el minuto de publicidad. Gracias, Caro. Y la otra cosa que me decís se me ha olvidado, así que da igual. Iba a decir dos ¿Cómo cosas. estás, malita? Como estoy malita, el frenador me tiene anulado. Venga, vea lo tuyo. Pues ya. nada, venga, vamos porque ya llevamos... Ah, sí, ya sé lo que iba a decir. Ah, mira. Que nos mandéis cochinitos de honor, que no tenemos esta semana, y que para mandar los cochinitos de honor me lo podéis mandar directamente a mí, a claragrima@gmail.com. claragrima@gmail.com. ¿Empezamos? Sí, por favor. Venga, pues nada, me paso, que yo soy la primera. Hola, Clara Grima. Hoy te hemos traído como colaboradora del programa. Qué bien, Que bienvenida otra vez. ¿Cómo estás? muy bien. Cuéntate algo. No, es Así broma. no es, así no es. No, ¿qué nos traes, Clara? ¡Cochinitos! Así es. Ah, pero no has dejado el... Vamos a hacerlo Lo otra vez que no repito, has voy a dejado. repetir. Pero no grites lo de cochinitos, Vale, por vale, favor. vale, venga, no Venga. lo grito. Es que me está mirando Carl Drogo. Y ahora con nosotros, Clara Grima. ¿Qué nos traes, Clara? ¡Cochinitos! ¿Ya? ¿Puedo hablar? Puede hablar. Bueno, pues yo vengo a hablar de Un temazo. un temazo, ¿no? La verdad, de un artículo que es de junio de este año, de 2017, pero que yo lo vi el domingo por la mañana, el domingo día 12 de noviembre de 2017. Buen Pues, día. buen día. Por la mañana me lo vi en Twitter y me llamó la atención el titular y dije, pues voy a pinchar porque era domingo, tú sabes, pues uno tiene tiempo de Me pinchar. lo vi en Twitter y entonces dijiste, pues voy a pinchar. Voy a pinchármelo Ujú. y lo pinché y tú sabes, para leérmelo, y el titular decía cómo la erupción de un volcán inspiró la invención de la fórmula para bebés, de la fórmula para bebés, para bien y para mal. Bueno, Pues no entiendo el titular. Ni yo tampoco, por eso Oye, me quedé, por eso pinché. Espérate, déjame que lo lea. Cómo la erupción de un volcán inspiró a la invención de la fórmula para bebés, para bien y para mal. Exacto. Que La cómo se hacían fórmula no ahí es- inventaron la fórmula para hacer bebés. Exactamente, que eso es lo que me hizo gracia, digo, que es una fórmula para bebés, una fórmula para fabricar los bebés. Y luego entré. Es un artículo que está publicado en el BBC Mundo, en castellano, y supongo que el problema está ahí, ¿no? Que la traducción al castellano, además es malísima, la lectura no es hasta un poco complicada en algunos puntos, porque no está muy bien escrito en castellano, gramaticalmente hablando. Pero el tema pues ya me había capturado y yo entré. Y cuando se refiere a la fórmula de bebés, se refiere a la leche de fórmula, a la leche que sustituye a la leche materna. ¿Y por qué me llama la atención este artículo? Por muchas cosas. Lo primero es que el titular es falso, como casi todos los titulares de mierda que se hacen. O sea, no tiene... Os cuento un poco lo que viene a decir. Empieza hablando de la erupción del monte Tambora en 1815, que fue en abril de 1815, que ha sido la erupción volcánica más grande, más bestial, más brutal de la historia, o al menos desde que... Al menos desde que alguien estaba ahí para verlo, ¿no? Exactamente, que alguien estaba aquí para... ¿Más grande que la del Krakatoa? Yo no lo sé, pues lo Sí, pueden posible, mirar. sí. Yo lo he visto en varios sitios y decía que En era... algunos sitios dice que la explosión más grande que ha habido es el Krakatoa.
pero que la que ocasionó, digamos, más... Muertos, Bueno, no muertos, sino... cambio climático. Más cambio climático fue la del Monte Tambora. Bueno, pues esto fue en 1815 en una isla de Indonesia y se escuchó a más de 2.000 kilómetros de allí la explosión y de hecho al año siguiente produjo todo un cambio climático, toda la cantidad de ceniza que lanzó a la atmósfera y en 1816 se llamó el año sin verano, ¿no? Porque hubo un enfriamiento, provocó un enfriamiento, la capa de ceniza que había lanzado afuera, que se quedaron sin verano. Y sobre todo lo que provocó fue un montón de daño y de perjuicio a las cosechas y murió mucha gente, pero más que por la erupción, que también murieron, o sea, no solo por la erupción, que murieron muchísima gente directamente por la erupción del Monte Tambora, sino también por la hambruna que desencadenó pues todo el efecto del cambio climático que produjo aquel volcán. aquel hecho natural. Bueno, pues se supone que en Alemania había un chico que tenía 13 años y que, como bueno, la hambruna era una de las peores hambrunas del siglo XIX en Europa entera, pues que esto inspiró a un chico que entonces tenía 13 años para desarrollar... ¿Ahí no fue cuando se empezaron a comer patatas? En la hambruna No, de... las patatas fue mucho antes, lo que pasa es que vienen de la América, hambruna... ¿no? La hambruna de la... Lo digo por los humanos. No, por los humanos mucho antes. Ah, no, antes, claro. Mucho antes, pero lo que pasa es que Europa, sobre todo algunas economías, Polonia, Irlanda sobre todo, desarrollaron dependían mucho De la patata. del cultivo de la patata. Entonces en el siglo XIX hubo... Aumentó mucho el consumo, ¿no? No, y disminuyó mucho la producción, entonces fue la hambruna de Irlanda. Fue por la Eso ya disminución- mencionaba, por la disminución de la producción de patata. patata. Entonces fue cuando todos los irlandeses Vale. tuvieron que ir a esta... Bueno, una cantidad enorme de irlandeses se fue a Sí, Estados pero también Unidos. hubo una hambruna que empezaron a comer patatas, ¿no? Que ahí es cuando... Porque antes solo se le echaban a los caballos. Pero eso era muy anterior. Pero anterior, ¿no? bueno, la patata llegó en el siglo XV, ¿no? Principio del Sí. XVI, ¿no? Con el descubrimiento de América. Sí, pero se empezó a comer creo que un poco más tarde. O Sí. sea, que bueno, perdonadme que haga este pequeño inciso, quieto, que un tuit que vi un día dice, nosotros cuando los españoles trajeron el tomate, la patata y qué más cosas trajeron. El cacao y el tabaco. El cacao y el tabaco de América, también existía la quinoa y no la trajeron, por algo será. ¿Habéis probado la quinoa? Yo sí. A mí me gusta, Venga, Bueno, pues seguimos. Bueno, pues en aquella época... Estamos por Alemania, un chaval de 13 años que estaba sufriendo la hambruna. Exactamente. Bueno, no creo que él sufriera la hambruna, pero sí que era consciente de que había hambruna. Era el hijo de un señor, un comerciante que se dedicaba a hacer barnices y tintes. Estoy hablando de Justus von Liebig, ¡Hombre! que es considerado el padre de la química orgánica, La química orgánica que es uno de los químicos más sintética. importantes de la historia. Entonces, según dice este artículo, primero, no lo sé si se inspiró en la hambruna que provocó la erupción del Monte Tambora, pero me parece muy peregrino, a no ser que lo dijera en Twitter, don Justus von Liebig asociara que él se dedicara a crear, a la industria de la nutrición, que sí que se dedicó, es cierto, porque hubo una erupción en el Monte Tambora. Pero bueno, supongo que es una licencia poética o una licencia literaria que se permite Este tipo tiene una el cosa... autor. Perdona, este tipo tiene una cosa interesante que es que también se dedicó a fertilizantes, ¿no? Exactamente, él fue el padre de la industria del fertilizante, fue el primero que dijo que recomendó el uso del nitrógeno como nutriente para las plantas y principalmente, o una mayor parte de su carrera se dedicó a eso, a la industria del fertilizante. Pues es un historión porque él generó una escuela de química sobre fertilizantes en Alemania y entonces hubo muchos que hicieron muchos avances sobre la industria del fertilizante. Y uno de ellos, que hablaremos algún día aquí, recuérdamelo un día, gracias a lo que había aprendido de generar fertilizantes a gran escala, Sí, luego lo contrataron los amigos nazis para hacer otros productos químicos a gran escala. que eran los gases de la... Ah, sí, eso no lo sabía yo, o sea, podría ser, no lo sabía. Bueno, pues este señor, aparte de ser, como he dicho, el padre también de la industria fertilizante, el padre de la química orgánica, él aportó un montón de innovaciones al mundo de la química, pues
también en el mundo de la nutrición, y una de las cosas que inventó fue el extracto de carne de ternera, el caldo de buey, oxo, no sé si os suena porque es muy famoso, pues fue una industria de Liebig el que lo desarrolló para que la gente pudiera tener comida, porque claro, los cubos de caldo eran muy baratos, y la gente de poco poder adquisitivo pudiera comer, ¿no? Entonces, bueno, al principio había un poco de problema, porque claro, para hacer los caldos de buey hacía falta carne, ¿no? Ajá. Y en aquella época en Europa no había demasiada carne, pero entonces fue a Uruguay, y entonces allí sí que tenían carne muy barata, porque en Uruguay la carne de res, la carne de ternera, era el sobrante de la industria del cuero, con lo cual la compraban a un precio muy muy barato en Uruguay y en Nueva Gales del Sur, y hacían los cubitos de comida. Y también, también este hombre fue el que hizo la primera formulación de una leche que sustituyera la leche materna, porque no solo por las hambrunas, sino porque muchas madres no podían amamantar a los niños, entre otras cosas porque las mujeres se morían 1 de cada 100 en los partos en aquella época, con lo cual había muchos niños que no tenían quien la amamantara. ¿1 de cada 100 solo? 1 de cada 100. Yo he leído en algún otro sitio 2 de cada 100, pero bueno, da igual. Bueno, yo lo que he leído, bueno, puede ser que se morían muchas madres, entonces se le daba leche de cabra o leche de burra, o se buscaba una nodriza para alimentar al bebé. Pero este hombre pues inventó la fórmula de la primera leche de fórmula, y en el artículo este también dicen que sin quererlo él fue uno de los primeros que contribuyó a la igualdad de sexo a la hora de trabajar, porque claro, la leche de fórmula permite a la madre separarse antes del bebé si quiere retomar su vida laboral y tal. Bueno, esto viene hablando. También ¿sabes? Este fue el que inventó el Marmite. ¿A qué te suena Marmite? Que es una pasta hecha de... A lo que toman los australianos. Vegemite que toman los australianos. Es que yo cuando lo estaba leyendo digo, uy, Marmite de levadura, asquerosito, me recuerda al Vegemite. Un saludo a nuestro amigo, el Lobo Rayado. Le preguntamos si le gustaba el Vegemite. Creo que sí que le gustaba. ¿Le gustaba el Vegemite? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, ¿no? Porque es una de las cosas. Mira que yo soy de buen comer y se me nota, ¿no? Que me gusta casi todo, pero el Vegemite este que toman los australianos es... asqueroso. Bueno, a mí tampoco me gusta la manteca de cacahuetes de los americanos. Bueno, pero no está mala, simplemente que es un engrudo, ¿no? Además, que no me gusta, ¿qué significa? Pero la peanut butter no está mala, es muy dulce, pero no está, es que el Vegemite está malo. Bueno, vamos a ver. Creo que eso es subjetivo todo. Claro, o sea, no puedo decir que a mí no me gusta la manteca de cacahuete. Tú puedes decirlo. Gracias. ¿Sabes que ya la venden en casi todos los supermercados españoles? Me encanta la manteca de cacahuete. Pues está malísima, que lo sepas. No, que yo pensaba que eso nunca va a triunfar. No está mala. Que la manteca de cacahuete nunca va a llegar a España, pero sí que ha llegado, ¿eh? Así que está, hombre, que un engrudo ahí. Bueno, yo siempre he contado muchas veces que yo viví un año en Estados Unidos, fue en el anterior milenio, ¿no? Y hace mucho tiempo de ello, más de 25 años. Y a la vuelta yo hice 3 vaticinios. Estaba absolutamente convencido de 3 cosas que en Estados Unidos eran muy muy comunes y que me parecía que nunca podrían llegar a España. Entonces esas 3 cosas fueron los McDonald's en los centros de las ciudades. Me parecía absurdo porque vas a poner un McDonald's si hay un bar al lado que te van a poner tapas más baratas y más buenas y más variadas. Eso también lo pensé yo la primera vez que fui a Estados Unidos. Me parecía absurdo, creía que nunca iba a haber un McDonald's en el centro de la ciudad y lo decía absolutamente en serio. La segunda cosa era los centros comerciales. Ajá. Los malls, porque claro, ¿para qué alguien va a querer ir a un mall? Habiendo tiendas en el centro que se puede pasear y es mucho más agradable y demás. Y entonces yo pensaba que no. Y la tercera cosa, los reality shows. Puede hacer en la tele. O sea, digo, esto es imposible porque ningún español es capaz de... Sobre todo me refería al programa este de Geraldo, de la Oprah Whitney y tal, y eso, que sacaban... Eso la verdad es que no se ha impuesto mucho aquí en España, ¿eh? O sea, que ponían a una mujer allí, entrevistándola, y dice, bueno, y este es tu marido, y tienes que decirle algo, y dice, sí, yo le digo que tal, y dice que lo sé todo, que aquí viene tu hermana, que pues sé que mi hermana se está acostando con él, y empezaban allí a pegarse y cosas de ese estilo, ¿no? Y después salía... Sí, o sea, yo creo que ese sí que no se impuso, era gente que iba allí a mostrar sus miserias más absolutas. De Patricia era eso, básicamente. Sí, pero no ha triunfado, creo, porque es que aquí han descubierto la otra fórmula que es lo mismo, pero con los mismos protagonistas siempre. Sí,
Ya, pero todos estos programas, tanto el de Oprah Winfrey como los de, no he visto nunca el diario de Patricia, pero todos los reality shows están guionizados y son falsos, eso lo sabemos todos, ¿no? Porque sabemos de una amiga nuestra Sí. a la que le dieron mucho dinero por ir a contar una historia falsa sobre una amiga nuestra que tenía un problema De obesidad. de obesidad muy fuerte y entonces le pagaron, vamos, de hecho ya fue, no me acuerdo qué programa era, porque Le necesitaba dinero. amoblaron la casa. Le amoblaron la casa, se había mudado y dice, bueno, me amoblan la casa. Entonces ella fue a contar, es una persona que está perfectamente integrada socialmente, que tiene un trabajo muy bien pagado, muy bien remunerado, y fue a contar que estaba muy triste porque estaba muy gorda y la gente la miraba por la calle, o sea, le contó todo lo que le habían guionizado que contara. Eso, por si alguna vez os habéis creído, si hay algún, aunque si los oyentes de los chanchitos, seguro que no, si hay algún oyente que se cree en los reality shows. Volvemos a la leche materna. Sí, gracias. Vale, bueno, pues este hombre, en aquel momento la leche de fórmula pues supuso primero una fuente de alimentación para niños que se quedaran sin madre o que no tuvieran el acceso a la lactancia materna con nodrizas. Este hombre era, todo el mundo más o menos coincide, que era un hombre muy, muy riguroso y que trató de emular científicamente al máximo posible la leche materna y con esto era como conseguir también que las madres incluso que te llevan leche pues pudieran tener más movilidad respecto al niño, ¿no? Un poco de igualdad. Lo que pasa bueno, y él también decía que si había la opción de que hubiera leche materna, evidentemente la fórmula no sustituía la leche materna y que había que usar leche materna. Entre otras cosas porque la fórmula además no es buena para los niños. Y sigues leyendo el artículo no vale mucho, lo que pasa es que yo me lo he leído porque era domingo y entonces he llegado al punto que me ha llamado la atención, que es un estudio de Lancet que dice que los niños que se amamantan con leche materna van a tener más cociente intelectual. Y ahí he dicho yo, ¡oh, quieto! ¡Fistro Dios de no me lo puedo creer! Pobre un pecador de la pradera. Pecador, eres un pecador de la pradera. ¿Eso qué va a tener que ver? Y entonces me he puesto a buscar cosas sobre la relación entre la lactancia materna y los cocientes intelectuales. Y no me entero. O sea, quiero decir, hay el artículo este de Lancet que dice, además el artículo de Lancet dice, la lactancia materna producirá, favorecerá el desarrollo del cociente intelectual, hará niños más inteligentes, con lo cual la lactancia materna, además de ser más barata porque no hay que comprar la leche de fórmula, pues aportará más dinero al país, porque claro, como son gente más inteligente, tendrán mejores trabajos y ganarán más dinero. Claro que sí. Y aparte la leche de fórmula también es cara en el sentido de que los niños, y eso sí parece que eso sí que es cierto, los niños que son alimentados con leche de fórmula y no con leche materna tienen más enfermedades, porque tienen el sistema inmune menos. Depende de a qué altura le metan la leche de fórmula, ¿no? Bueno. Si se la mete desde el primer día, evidentemente sí, pero a partir de los 3 meses ya no, ¿no? No, hombre, será como, digamos, la leche de fórmula posiblemente como un apoyo, no tenga ese tipo de, pero que si se alimenta solo y exclusivamente de leche, digamos, de leche artificial, llamémosle de esa forma, de fórmula, pues entonces es posible que sí que, hombre, porque la madre es un ser vivo que se va adaptando a las circunstancias del entorno y puede ir desarrollando la protección para... que le da una madre a los niños solo está los 3 o 4 primeros meses, ¿no? No es todo el rato que los amamanta. No entiendo lo que quieres decir. La protección inmunológica que le ofrece la madre al niño a sí, través de no me los he mirado, pero de eso sí que hay un montón de estudios que dicen que la lactancia materna refuerza el sistema inmune y... La madre protege sin ninguna duda al niño por el sistema inmune suyo a través de la leche, eso está clarísimo. Sí. Pero solo hasta un determinado tiempo, que no es que si tú estás 5 años mamando, como se da un caso, que el niño está protegido por la madre durante los 5 años, que eso es una cosa que tiene un periodo muy corto. Bueno, pues el caso que el artículo este de Lance decía Sí. que si los niños se amamantaban, El maldito Kramer. en lugar de usar leche de fórmula, pues conseguiríamos hacer generaciones de niños más inteligentes que podrían suponer para el país, para Estados Unidos, un beneficio de 300.000 millones de dólares americanos para el país si se usaba leche ¿Y no es mejor invertir en colegios? materna. ¿Cómo? ¿No? No entiendo lo que quieres. Eso no es mejor invertir en colegios para hacer a la gente más formal y más inteligente. Exactamente, entonces yo estaba buscando artículos de científicos sobre el tema y entonces efectivamente existe ese artículo, pero también existen otros que estoy buscando aquí de qué universidades que dicen que no hay, o sea que los hay muchos
hay artículos, no voy a decir mucho y poco porque yo he leído unos pocos de cada tipo, que dicen que efectivamente que la lactancia materna está relacionada directamente con un aumento del cociente intelectual. El de Lancet es uno de ellos, pero hay otro de la Universidad de Goldsmiths de Londres, por ejemplo, uno de los que yo he encontrado, que dice que han hecho un estudio con 11.582 parejas de gemelos y que no hay ninguna correlación entre el cociente intelectual del niño y de el haber tenido lactancia materna o lactancia artificial. Y incluso hay un metaestudio de 2015 que sí que reconoce que pudiera haber, no lo reconoce muy firmemente, dice, parece que sí que hay una relación entre la formación de la sustancia blanca del cerebro, que es la que es responsable de la inteligencia, o uno de los responsables de la inteligencia del niño, si toman leche materna frente a los que no la toman, porque la leche materna tiene un ácido, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama. ¿Y no sería cuestión de ponerle ese ácido? A la leche, exactamente, a la leche de fórmula, y que sí que se nota una pequeña correlación, que es más en las niñas que en los niños, o sea que se nota más si la amamantada o no amamantada es niña, pero que solo se notan esas diferencias en el desarrollo intelectual hasta los 2 años, y que a partir de los 2 años lo que intervienen son factores externos que ya no tienen nada que ver. Culturales y educativos, claro. Entonces, pues nada. Ahora, yo también he visto, porque cuando me lo has comentado, también hemos buscado ahí, y casi todos coinciden que a partir de los 5 años, la edad de escolarización, Ya no se hay nota diferencia, en el cerebro, en el desarrollo intelectual de los niños. Hombre, que me parece una cosa muy fuerte, por eso me llama la atención, si han tomado leche materna o si no lo han tomado. No, pero que sí hay estudios que crece más más rápido la cabeza cuando toman leche materna que cuando toman leche. Pero a partir de los 5 años todos los niños tienen la cabeza ya formada. Hay otro, por ejemplo, que estoy leyendo ahora, que es un estudio que dice, pero con un montón de miles de niños, que los niños de padres de más edad sí. son más nerds, más geeks que los de menos. Y que eso se refleja. No, es que muchas veces no se sabe muy bien si todas estas cosas, si todos estos estudios, cuál es la causa, efecto y demás. O sea, ese es el problema. O sea, no, pero... me dice, los niños que son de padres de más edad tienen, y después eso se refleja en unas mejores calificaciones o en las asignaturas de tipo STEM, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues porque normalmente los chavales que han nacido de parejas con más edad, a lo mejor el nivel socioeconómico es más alto y el nivel socioeconómico sí que influye en este tipo de cosas, tienen más acceso a maquinitas y a cosas y demás, ¿no? Sí. Y entonces todas estas cosas quiero decir que es muy complicado. Bueno, pero eso que estás contando es... Sí, pero ¿y aquí cómo se mide el cociente intelectual de un bebé? Es que eso es todo lo que me ha después no se va a distinguir, ¿no? No, pero que lo del cociente intelectual, las mediciones de cociente intelectual... Pero eso estamos hablando en adultos, ¿no? Con los test y eso, ¿no? Sí, cómo se mide con pruebas en los niños, pero que todo este tipo de mediciones de inteligencia, que yo no me las creo, que ya lo he dicho aquí muchas veces. Pero que si el niño mueve muy rápido los ojos más listos, ¿cómo está el tema? No lo sé, o sea, es cómo miden el cociente intelectual, ni los niños ni los adultos, es que no me creo nada de lo de los cocientes intelectuales, me parece una chorrada, con perdón. Y luego lo que iba a decir Alberto es que cuando te metes en páginas de artículos científicos sobre el tema de la lactancia materna y el cociente intelectual, hay cientos de artículos, o sea que es un tema que están investigando. Es un tema que nos preocupa muchísimo. ¿Y para qué? No sé. O sea, quiero decir, esta era mi pregunta que le lanzo a todos los médicos, pediatras que nos estén escuchando, ¿y qué más da? O sea, la lactancia materna ya ha demostrado, está súper demostrado que es lo ideal. Si el niño puede tener lactancia materna, que lo tenga. Y también está con la altura del siglo que estamos, si un niño no puede tener lactancia materna porque su madre no puede, por la cuestión que sea, pues tampoco pasa nada. Buenas, claro. Leche, hombre, que hace campaña en pro de la lactancia materna me parece muy bien por lo del sistema inmunológico y por cualquier razón. Pero... Y por lo de los vínculos, que sí, eso se ha demostrado. Claro que sí, afectivo, ¿no? La época más chula de mi vida es cuando le daba de mamar a mis hijos, pero si no puede ser, no puede ser. Es decir, no pasa nada. Entonces, que no entiendo por qué se gastan tantos esfuerzos en algo que si se demuestra que... O sea, si se demuestra que la lactancia materna... No, como tantas otras cosas, claro, o sea, no es una cosa de decir... No, pero yo le veo un peligro porque yo aquí no tengo... sí hay mucho dinero involucrado, o sea, que no es una cosa de decir... Pero hay un peligro que o sea, no es mi problema porque yo he tenido 2 hijos y afortunadamente he podido y he tenido un trabajo con baja porque soy funcionaria del Estado y entonces he tenido mi baja para darle de mamá a mis niños, incluso podía darle después de
de estar incorporada y tal, y no hay problema, pero este tipo de estudios, hay mujeres que no pueden dar de mamar, primero porque a lo mejor el niño no es suyo, es adoptado, o porque tienen problemas con la leche y tal. Entonces todo este tipo de estudios que te hacen sentir a la gente culpable, o le pueden hacer sentir culpable de estamos hablando de gente que tiene bebés recién nacidos, que os cuento yo que una madre recién parida es una bomba de hormonas y que te están diciendo, no, pues si lo amamantas tú, el niño es más inteligente, ostras, yo no lo puedo amamantar, ¿no? Entonces Niño gilipollas, de entrada. O sea, la lactancia materna es lo mejor mientras que se pueda, pero este tipo de estudios que te puede decir, tu hijo va a ganar más dinero si le das leche materna. O sea, nadie le quita la leche materna a su hijo por gusto, porque estoy casi segura, porque, bueno, sí Bueno, los sí, habrá, ha ¿no? habido muchos casos, ¿no? Los habrá, pero... Acuérdate Mad Men y todas esas series de esa época que estaban muy de moda por precisamente no dar de mamar a los niños. Durante un momento dado Fue moda, ¿no? fue moda entre las clases media alta no dar de mamar al niño porque La liberación. efectivamente, y porque además implicaba pues eso un cierto culto al cuerpo femenino y un poco de no estar dependiente del niño, bueno, y todo ese tipo de cosas. O sea, ha habido de todo, ha habido muchos vaivenes en esto. Bueno, en cualquier caso, creo que no aporta nada, que ya y que no aportaría nada la demostración de que, y termino ya, de que el coeficiente o el cociente intelectual, como la nariz se llame, aumente si te da leche materna o leche de fórmula, y que lo que yo he estado mirando, igual alguien que le escuche, algún médico o especialista que escuche el podcast nos puede dejar un comentario. Hay artículos en los dos sentidos, en los que dicen que sí y los que dicen que no tiene absolutamente ninguna relación el tipo de lactancia con el futuro de tu niño o tu niña. Muy bien. Leche, es que quería acabar diciendo leche porque me pegaba mucho y ahora voy a decir aquí. Así que lo dejo por aquí, haced lo que buenamente podáis, y le voy a dar paso a Enrique, que está ahí deseando de hablar. Hasta luego, Lucas. Perdón. ¿Me dejas que haga bien la entrada? Sí. ¿Qué nos traes, Enrique? ¡Cochinitos! Ya, pues gracias, Clara, por esta introducción tan bonita, ¿verdad? Tan presentación, tan bonita y tan chula. No, y que me hace vibrar. ¿Cómo se llama eso? Que me emociona, que me emociona. Agradable. Yo vengo hoy a hacer una sección que se llama Los titulares de mierda. Qué bien te ha salido. Sí. Bueno, por cierto, o sea, que el que decía Clara también decía que era un titular de mierda. Pues, Bueno, se lo he contado antes el chiste y claro, ella no ha tenido otra cosa que hacer que pisarme. Pero Yo claro, te he dicho como, que son titulares de mierda. se lo has dicho. Subconscientemente me has pisado el chiste. Estamos Caldrogo, Alberto y yo. ¿Berto? Alberto. Borges? Alberto y yo. Ay, pues lo siento. No pasa nada, no pasa nada. Mira, ahora me vuelves a grabar lo de titular, ¿o es? Titulares de mierda. Vale, y entonces Alberto lo pone cuando edite el podcast. Va a ser que no. Entonces, el titular de mierda que hoy quiero comentar es Nuestro universo no debería de existir. Lo han demostrado en el CERN. Ah, que está demostrado y todo. Eso es demostradísimo. Pues el CERN es un sitio... El CERN no anda con ¿No chiquitas. debería? ¿En qué sentido Que debería? no puede existir, que eso Que está la todo mal. probabilidad de que exista nuestro universo No, es muy que baja. que está todo mal. Entonces... No hemos entendido nada. ¿Qué somos, Matrix? No, esto es que, por ejemplo, esto es que se han equivocado. Que no querían decir esto los chavales. Ah, vale. ¿Quién sabe? Pero en el CERN hay gente que sabe un poquito de lo que habla, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, el titular de que ha salido a los medios y a muchos blogs y eso es Nuestro universo no debería de existir, tanto en inglés como en castellano, en francés supongo que también, pero no lo he mirado en italiano, no he mirado los idiomas, no solo en inglés y ¿En catalán lo has mirado? en español. No, tampoco. Y esto es por un artículo científico que han publicado del experimento de simetría barión-antivarión desde el CERN. Barión, antivarión. Sí, partícula y antipartícula, básicamente. Los bariones son partículas constituidas por 3 quarks y los antibariones por 3 antiquarks. Son como los protones y el protón y el antiprotón, por ejemplo, que eso es un partícula-antipartícula. El artículo científico traducido al castellano se titula Momento magnético del antiprotón medido en partes por millón, pero ese no tenía tanto gancho como Nuestro universo no debería de existir. ¿Y qué tiene que ver? Pues no tiene nada que ver, pero... Mira, ¿por qué ha salido ese titular en todos sitios? Pues porque se ve que le han preguntado a uno de los autores, al primer autor, que es uno de los corresponding authors, que hay dos, el jefazo, que está el último en la lista, porque en física generalmente se firma por orden alfabético, y bueno, básicamente, bueno, no me sé el orden, pero le han preguntado al primero de la lista, que se ve que no es el jefazo,
y el último de la lista que sea el jefazo. Entonces al primero de la lista le han preguntado y en una entrevista ha dicho que este experimento demuestra justamente eso, que no entendemos por qué el universo está aquí, porque no debería de existir. Y porque se ha equivocado el hombre, de hecho muy fuerte, Se ha equivocado el corresponding author. No, sí, uno de los corresponding, hay dos corresponding authors. Sí. Bueno, lo quotean, o sea, lo citan textualmente entrecomillados, que es frases dichas por este señor. Pero no entiendo por qué se ha equivocado ese señor, es el trabajo suyo. Bueno, pues a lo mejor no lo ha entendido bien del todo y ahora se lo están explicando O sea, que él no en una es mazmorra del CERN, con fustas y grandes dildos. ¿Eh? Que, otra vez con los dildos. Que no entiendo... Bueno, venga, vale. Que la parte tiene una mala tarde, la Ha tiene tenido una cualquiera. mala tarde. Básicamente Mala tarde, lo que han hecho es, ojito, literalmente, si entra en la página del grupo este, del experimento este, dice: hemos medido el momento magnético del antiprotón 350 veces más preciso que lo habíamos hecho ya. O sea que no es la primera vez que lo hacen. Esta gente se dedica a medir características de los antiprotones y de los protones. Entonces, claro, porque la materia y la antimateria, por cada partícula tenemos que tener una antipartícula, ¿no? Y hay un teorema matemático... Pero con el protón o con el barión. El protón es un barión. Ah, vale. Barión son partículas compuestas por 3 quarks, entre ellas el protón. Vale, no me había perdido, lo siento. Nada. Sí, yo como el corresponde. Estamos aquí para lo que haga falta. Estamos aquí para aprender. Para lo que haga falta. Y entonces lo que hace esta gente es medir las propiedades físicas del protón y del antiprotón. Y entonces medimos su carga eléctrica. Coño, salen iguales. Porque hay un teorema matemático que te dice que las partículas y las antipartículas relacionadas entre sí, el protón y el antiprotón, tienen que tener exactamente la misma carga, pero puesta en signo. Entonces le sale la misma carga, pero con cambiadita de signo. Dice, vamos a medir, por ejemplo, el momento magnético del protón. Que el teorema ese te dice que también tiene que salir cambiado de signo, uno respecto del otro. Y lo han medido y, coño, que le ha salido cambio de signo como dice la teoría. Porque hay un teorema que te dice, si la física es como decimos que es decir, si se verifica la física que conocemos, la materia y la antimateria, cada partícula y su antipartícula tienen que tener la misma masa, el mismo spin y todas las cargas que se puedan sumar, por ejemplo, la carga eléctrica, el momento magnético del... ¿El spin también es el mismo o hay una...? Igual. Igual, no hay... El módulo del spin. Vale. Luego la proyección puede ser la que sea, porque eso... Por eso te preguntaba. ¿No? Pero el módulo es el mismo. Entonces, pues eso, que se han equivocado, porque esta gente lo que está comprobando es que la materia y la antimateria tienen las mismas propiedades. Cosa que ya... Que es confirmar un teorema que se llama el teorema CPT. Y eso ya sabemos que es así. Lo que no entendemos es por qué en el origen del universo se creó un poquito más de materia que de antimateria. Porque en el origen se supone que nuestras leyes físicas, casi todas, te dicen que si tú creas desde el vacío materia y antimateria, lo hacen en partes iguales. Pero luego tenemos el problema de que cuando la materia, una partícula se encuentra con una de sus antipartículas, se juntan y desaparecen en forma de radiación y otras partículas, ¿no? En el origen del universo se pensaba que se debería de haber creado la misma cantidad de materia y antimateria, con lo cual nuestro universo no debería de ser como es, sino de ser una sopa de radiación electromagnética. Bueno, porque la idea sería, porque yo he leído en algún sitio que en principio en la creación del universo casi todas las partículas deberían haber interactuado con su antipartícula y se habrían destruido. Claro, y solo quedaría radiación electromagnética por ahí. Pero ya sabemos que hay procesos físicos que crean un poquito más de materia que de antimateria. Es lo que se llama la simetría materia-antimateria. Pero no entendemos ni por qué pasa, y las fuentes que nosotros sabemos de la simetría entre la materia y la antimateria no son suficientes para explicar por qué hay tanta materia en el universo. Por ejemplo, un amigo nuestro está trabajando en campos que podrían explicar esto, como por ejemplo demostrar que los neutrinos son su propia antipartícula. Si se demostrara eso, podríamos tener ya una nueva fuente de generación de asimetría entre la materia y la antimateria. Entre la materia y la antimateria. Sí, dime. Tengo una duda. Venga. A ver, el artículo lo que han hecho es... Medir. Pero para que un artículo llegue a los blogs y tal, se ha sacado una nota de prensa. En la nota de prensa llamaron al chaval este y la lió. Pero ¿por qué fueron a sacar una nota de prensa? O sea, ¿qué llamó a la prensa o a las agencias de noticias a querer sacar una noticia sobre un artículo que lo que hace es medir? ¿Qué había de especial? No sé si estoy explicando mi pregunta. El CERN en todos los experimentos, cada vez que descubre algo o mide algo, por ejemplo... ¿Pero aquí, han descubierto algo relevante? No, aquí han hecho una medida de algo que ya se había medido, pero 350 veces mejor. Entonces el CERN saca una nota... Espérate, Clara, por favor. Sí, me callo. El CERN, el experimento este, saca una nota y entonces hay un periodista que dice...
coño, voy a preguntar a ver qué han hecho, porque como no tengo otra cosa de la que escribir, voy a preguntarle. Entonces tú llegas allí sin mucha esperanza de que eso sea noticiable ni que a tu editor le vaya a interesar ponerlo en su periódico o en su blog o donde sea. Pero llegas y le preguntas a un nota y el nota te dice, es que esto demuestra que el universo no debería de existir. Y entonces tú, ¿qué haces? Te vas corriendo y le dices, el universo no debería de existir, lo dicen en el CERN, venga, pongo comillas, lo ha dicho este tío. Y a correr, y entonces se vuelve viral. Yo aquí no le estoy echando la culpa a los periodistas, se ve que el que se ha equivocado es que ha metido la pata y ha metido la patilla. Pero... Bueno, ha metido la pata relativamente, ¿no? Porque, o sea, sí que es cierto... No, pero por este este experimento no puede decir nada sobre la simetría anterior. No, bueno, si este experimento hubiera dado una cierta disimilitud entre la masa de la materia y de la antimateria, entonces sí estaría justificado, ¿no? Porque... No, o sea, si este experimento hubiera sacado una variación, una diferencia entre el momento magnético del protón y del antiprotón, entonces, pues las consecuencias sobre la simetría materia-antimateria serían prácticamente nulas, pero lo que se ligaría es una parda porque entonces podríamos afirmar no hemos entendido nada. Porque la física no puede ser como la conocemos. Es decir, no sabemos por qué estamos haciendo las cosas como las hacemos. Si se encuentra que una partícula y su antipartícula no son exactamente iguales, salvo que las cargas estén opuestas en signo, pues entonces no hemos entendido nada. Y entonces sería un problema. Gordísimo, más allá del universo. Vale, de acuerdo, evidentemente, pero que el motivo del experimento es comprobar intentar comprobar ese teorema. Claro, comprobar que todas las partículas y sus antipartículas son exactamente iguales, pero con las cargas opuestas en signo. Perdona mi ignorancia, que nosotros los teoremas se muestra el teorema y punto. Pero es que esto hay que medirlo, porque el claro, teorema... pero va a medir todas las partículas del universo. No, tú tienes una teoría. Sí. Tú tienes una teoría. Y esa teoría tiene una serie de axiomas. Sí. Entonces, a partir de esos axiomas, tú puedes demostrar teoremas. Claro. Sí. Entonces, si tú la teoría cosmológica que existe hasta el momento y de todo esto de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El modelo estándar. El modelo estándar. Si a través de las cosas que suponen el modelo estándar llega a una serie de teoremas y tú pruebas mediante mediciones que esos teoremas son falsos, el modelo estándar se va a la mierda. Pues entonces la ha hecho más. ¿Pero qué más todavía midiendo? Muy caro. Pues eso es la física, muchacha. Bienvenida al club. Ah, cubrimiento, ¿no? Sí, por eso nos hemos dedicado a las matemáticas. De hecho, que un teorema demostrado hace 2000 años seguirá siendo un teorema dentro de otros 2000 años. Claro, siempre que la hipótesis se preserve. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Gracias por traernos a colación este tema. Porque a mí me gustaría hablar de otro artículo que no es tan famoso, pero que si hubiera aparecido en el tiempo de blogs y de cosas de internet, se hubiera hecho viral también. Y es un artículo de un tal C.B. Collins y un tal S.W. Hopkins, publicado en el Astrophysical Journal en 1973. El título del artículo es ¿por qué el universo es isótropo? Es una pregunta... Isótropo, que es ¿por qué nos parece el universo que es lo mismo en todas las direcciones? Sí. O sea, que no hay una dirección privilegiada, no vemos un punto frío y un punto caliente detrás, o sea, o sea, que en todas las direcciones que lo miremos básicamente tienen las mismas propiedades. Y entonces en ese artículo los chavales se calzan un teorema matemático. Y el teorema matemático dice lo siguiente, ahora lo vais a explicar vosotros que para eso sois matemáticos. Dice, si la materia satisface que tiene energía positiva, es decir, que la energía en reposo es positiva, y no se puede mover a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en el vacío, si además la materia satisface las ecuaciones de la relatividad general, esas son las hipótesis. Entonces, el conjunto de condiciones iniciales homogéneas del universo que dan lugar a universos isótropos en su evolución es de medida cero en el espacio de todas las condiciones homogéneas. ¿Eso qué quiere decir? No lo sé, explícalo. Bueno, pero... Vale. ¿Es un problema? Sí, bueno, un problema relativamente gordo. ¿Me puedes leer otra vez la tesis? El conjunto de... No, la hipótesis me la sé. El conjunto de condiciones iniciales homogéneas del universo que dan lugar a universos isótropos en su evolución, nuestro isótropo, es de medida nula. Es de medida cero en el espacio de todas las condiciones iniciales homogéneas. Eso quiere decir que si tú creas un universo con condiciones arbitrarias, ¿cuál es la probabilidad de que hayas elegido una que cuando evolucione te salga un universo homogéneo? Es cero. Sí. Como cuál es la probabilidad de elegir un irracional, si apunta a los reales, ¿no? Un irracional no. Un racional. No, un entero, ¿no? O un entero.
Y un racional también, no son densos, ¿no? No, pero no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. El denso y la nula. Ah, la medida nula. Pues bueno, un entero, para que sea. ¿Cuál es la probabilidad? De que se apunte. No, pero de todas formas, los racionales no me acuerdo, pero creo que también tiene medida nula. También, sí. Pero son densos. Sí, pero no tiene nada que ver. Pero si tiene medida nula, no tiene probabilidad. Bueno, básicamente este teorema lo que te dice es que la probabilidad que en el bombo de condiciones iniciales, para que nos entiendan en el bombo de la lotería donde están las bolitas que dan las condiciones iniciales para que un universo sea isótropo, ahí casi no hay bolitas que den un universo isótropo, todos los que darían universos no isótropos. Exactamente, pero en el nuestro es isótropo. Y hay un teorema matemático demostrado por Collins y Hawking. Por cierto, Collins dejó la física y se dedicó a hacer diccionarios de inglés. Muy bien, que le fue con los diccionarios de Y inglés. Collins Consist. Y es broma esto, Rojito. No, hostia, eso me lo pero esto me lo acabo de inventar. Pero... Y luego su primo Phil hizo un grupo. Phil, vale. Venga, vamos a dejar chiste ya. Vamos a dejar. Claro. Todos los conjuntos numerables son de medida nula. Eso. Eso. Muy bien, eso es un teorema muy importante que siempre hay en el examen. Escúchame, que los notas han demostrado un teorema que dice que tu universo no puede ser isótropo y que si hay isótropo entonces tienes un problema porque ¿cómo lo explicas? Pero que probabilidad cero no tiene. Pero y probabilidad cero no significa que no se pueda escoger. O sea, vamos a ver, si tú lanzas un dardo. ¿Qué probabilidad tienes de que te salga isótropo? No, si tú lanzas un dardo, la probabilidad de que el dardo dé en ese punto es cero. Pero ha dado. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en cualquier otro punto? 1, ¿no? Sí. Pero no ha caído. Pero ha caído en ese. Ha caído en el de cero. No, pero eso claro, es que esos son de... No. Eso quiere decir que si tú inicias un universo, ¿cuál es la probabilidad de que te salga un universo isótropo? Es básicamente... Cero, pero ha salido. Pero es que de verdad, como matemática, me estáis estáis bombardeando la vida. Que no hay ninguna probabilidad de que nuestro universo sea isótropo. Que no hay ninguna probabilidad de que nuestro universo sea isótropo. Fin, no me vengáis con... Es que sí, a posteriori ya sé que sí existe. Entonces que con eso concluye que nuestro universo no es isótropo. No. Lo que concluimos es que si nuestro universo es isótropo ha tenido que haber un mecanismo que viole las hipótesis del teorema. O la masa positiva. O tenemos campos donde la energía no es siempre positiva. O no se satisfacen las ecuaciones de Einstein en algún momento. Y entonces, esto fue en el 73. En el 83, en el 85, en el 86 salieron los modelos inflacionarios, que justamente te explican que empieces como empieces un universo, al final te queda un universo isótropo, porque se violan todas las condiciones del teorema. Bueno, todas no. Se siguen satisfaciendo las ecuaciones. No, pero vamos a ver. Eso no tiene nada que ver, o no tiene mucho que ver con el teorema ese, porque digamos que si no se verifican las hipótesis, bueno, esto puede. No significa que la... No, claro, pero que después se demuestra una cosa análoga en teoría inflacionaria que te dice, si empiezas con condiciones homogéneas arbitrarias, la evolución te hace que acabe en un universo isótropo. Si el universo es inflacionario. Entonces, lo que me vengo aquí es que este artículo siempre me ha flipado, porque siempre... El de Hawking siempre me ha flipado, porque es que te demostraba que el universo no podía estar así, no podía ser ese. Bueno, a posteriori sí, porque ya sabemos que estamos aquí. Pero claro, a posteriori hay que explicar por qué. Entonces hay que encontrar un mecanismo que te viole las condiciones de este teorema. Un estado inicial donde la energía no fuera positiva. Efectivamente. Por ejemplo, pero por ejemplo ya conocemos campos físicos donde la energía alguna vez no ha sido positiva, como por ejemplo el campo de Higgs, que tiene un estado fundamental que se llama taquiónico, o para que nos entendamos que su energía no es positiva. Y es maravilloso, muchachos. Y hasta aquí es lo que os quería contar, que lo imposible en los teoremas matemáticos, pues hasta que se violan las hipótesis. Ahora tengo un problema, yo una pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que hemos hablado antes de los... Porque solo he elegido dos ejemplos, hay más, conozco más ejemplos de teoremas que si son verdad, entonces el universo no puede existir. Es que el artículo ese de Hawking, el titular de mierda que nos has contado, se pega más al de Hawking que al que tú me has contado que estabas midiendo. Vale. No, el que estaban midiendo esto ha sido una cagada del chavalín, que no me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar. Déjalo. Samuelson. No hace falta. Mientras que le busco le voy a dar paso a Alberto, la sección de Alberto. Así. Vale. Esmorra. Cristian Esmorra. Lo estoy mirando en el blog de Francis.
Bueno, pues... No sé si merece la pena o lo dejamos para la semana que viene, porque ¿Por qué? llevamos ya 50 y tantos minutos. Anda ya, no pasa nada. No, porque es que me parece que el tema que yo tenía pensado es muy apropiado para la semana que viene. Sí. Ah, vale. Vale. Entonces nos yo quedamos creo que cortito, ¿no? No, Eso. ¿Canto algo? no, Más la polla. que no es un programa cortito, es un programa más largo que la mayoría de los programas. Sí, a mí se me ha hecho muy cortito. Ha sido muy interesante todo. Bueno, pues nada. Estaba tú hablando más que Dios. Pues me lo hubiera dicho y os cuento más cosas. No, pero Del Leipzig. si dijiste, mi sección va a ser muy corta, solo va a durar 35 minutos. No, pero porque vosotros habéis intervenido muy Vale, sabiamente sí, para hablar sí. de Esta discusión sí que no... hablado del primo del discípulo de Leipzig que luego... No hemos hablado, no hemos dicho quién es. Bueno, pues ya lo tenemos para otro programa que no sea el siguiente. Vaya el tela, siguiente... qué cantidad de programas. Hostia, es que sea un temazo. Pero no para el siguiente ¿Cuál? porque... El nota Que que trabaja con Leipzig y en fertilizantes. de la escuela, Ya. Bueno, también Pero que no está de química. el que haya visto la película, la serie Genius, Ahí sale ese señor. muchas veces. Ah, cierto, no me acordaba. No quería decirlo, pero... Hemos hablado de la serie Genius aquí, sí, ¿no? Sí, está empezándose a rodarse, creo, la segunda temporada. La 2 ya, la de Picasso. La de Picasso, y creo que hace Antonio Banderas ¿De Picasso? Lógicamente. de Picasso, sí, me parece. Picasso que sí. mayor, ¿no? Sí, ¿Y de Picasso joven? no lo sé. Bueno, Antonio Banderas también. Pues nada, le digo a los creadores de la serie que a ver si el tercero es una mujer, que también el Eminete. Genius... Eminete. No, hombre, Eminete sería la caña. no tiene por qué ser una científica, ¿no? Un Pero- artista, Claro, pero- el segundo ha sido Un pintor. un pintor, pero ¿no? bueno, que podrías. Pero vamos a sacar científica, cojones. Ya, pero por ejemplo, una que es más novelable es Vázquez de Mineros, más que la historia de Mineros, es, siendo matemática solamente, tiene una historia más novelable, Sophie Germain. Pero no Pero estoy no le vas a diciendo que... comparar la pero es que talla estamos hablando- matemática de Eminete con No. la de Sophie Germain. Por No, favor. Por favor, Sophie Germain fue un genio de las matemáticas. favor. A pesar de que fue autodidáctico. Pero bueno, Por favor. pero más novelable y si quiere que tenga alguna relación con... O sea, más... Bueno, sí, más- ¿sabes por qué me gustaría Hedy Sophie Lamar, Germain? tiene una historia Hedy Lamar Pero es que apasionante. esa está más vista que la Está más vista para ti, la gente no conoce la historia de Hedy Lamar. Como malamente, pero si Google ha dedicado un... No, y ahora que están haciendo una película, lo que pasa es que no odio la promo de la película porque pone, era una gran actriz y además era matemática. No, Hedy Lamar no era matemática, no era ingeniero, no tenía ninguna título. Pero hombre, Pero lo no, era. a esta altura no hablemos de los títulos. Que Los nadie títulos que no más aseguran da el Ya, nada. título, pero, no- pero ella además no era matemática, a ella lo que le gustaba era la ingeniería. O sea, Sí, ella, sí. Pero no por no tener títulos, sino porque no hacía matemáticas. Exactamente, ella no hacía matemática, a ella le gustaba inventar y de hecho lo que hizo fue la patente de un invento. Ella era muy inventora. Mucho te gusta te inventar. Bueno, pues entonces yo creo que eso, que mi sección la dejamos para la siguiente y lo único que Pero voy a creo- hacer es una pequeña recomendación. Una pequeña recomendación que, bueno, en realidad porque me acabo de enterar hoy y voy a hacer una recomendación absolutamente a ciegas. Porque no lo ¿Vas a conozco. recomendar algo? Algo que no conozco. Pero, Eso lo hace mucha gente y no voy a decir quién. no, pues yo lo estoy diciendo honestamente. Pero un ex alumno mío, uno de los primeros a los que yo le dirigí la tesis doctoral, acaba de publicar un libro. Ah, es cierto, yo también lo quería decir, es una de las cosas Sí, y entonces pues vengo a recomendar ese libro, aunque todavía no ha caído en mis manos, espero que caiga pronto. Y es el libro Las más rebeldes, de Juan Carlos Dana, y es un libro de poesía. Sí. O sea, Entonces él es un matemático, está en nuestro departamento y acaba de escribir, ya había participado en varios certámenes de poesía sí. y tal y eso, y había conseguido algún premio y demás, y ahora ha reunido sus poemas en un libro que fue Bueno. presentado el día 10 de Me noviembre. encanta el título. Las más rebeldes. ¿Y dónde se puede comprar para que no sepa nuestro chanchito? Bueno, que busque Juan Chanchito. Carlos Danas, está en es una editora, ediciones en Huida. Ediciones en Huida. Y supongo que se podrá encontrar. A mí me da la sensación que el dibujo que se aparece en el portal es Juan Carlos de espalda con su hija Clara, Clara cuando era Clara. un bebé. Su hija es ya adulta, ¿eh? Pero que me da la sensación de que la imagen esa la conozco y que creo que es de Juan Carlos y de Declarada. Clara, que la hija de Juan Carlos se llama Clara. Bueno, pues compré el libro de nuestro amigo que de poesía, que sabe que los matemáticos sabemos mucho de rimas ¿Y de métricas? y de métricas. Pues lo dejamos por aquí. Os recordamos Oye, que el comprar próximo nuestro programa, comprar nuestro libro, por Dios, que tenemos que darle de comer a los chiquillos. Bueno, esta semana también han salido otros 2 libros nuestros, ¿no? Ah, ¿cuál es?
Pues el de teoría de catástrofes mío Pues y sí, el lo de... dimos la semana pasada, pero Sí, bueno, y ese también lo di. A ese le hemos dedicado un programa entero. Pero es que a ti no te van a pagar más por mucho que vendas. Sí, sí, me pueden pagar. Pero, ¿Sí? y otro ¿De Enrique? De Enrique sobre subastas y matemáticas y demás, vamos. Pero lo que pasa con esos libros que no son fáciles de conseguir porque esos están dentro de la colección del mundo en matemático de RBA, que si no eres suscriptor, creo yo que No no... puede pedirse por separado. ¿Puedes pedir solo un libro si Claro. eres suscriptor de la colección? Claro. Sí, o sea, vamos a ver, son libros de estos de encargo, pero yo creo que son libros que a pesar de ser libros de encargo, son libros honestos y que están bien, vamos, y que yo al menos me esforcé mucho a la hora de la escritura y de tratar de presentar el panorama muy global de la teoría de catástrofes, vamos. Pues nada, que si no leéis es porque no da la gana. Y bueno, y por otra parte, el de Enrique sobre subastas es sorprendente por la cantidad de métodos de subastas que existen Sí, y cómo algunos pueden beneficiar más al que subasta, etcétera. O sea, ahí hay diversos Muy guapo ese trucos y demás, Muy guapo, y sí. su relación con la teoría de juego, con el equilibrio de Nash y todas esas cosas, vamos. Pues nada, ¿cómo se llama el tuyo? Lo tenemos por ahí, pero no lo hemos puesto en la mesa. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? No. Sí, la ¿Alguien da más? matemática, sí. ¿Quién da más? ¿Quién da Ahora más? Sí. Sí, bueno, está ahí encima. Bueno, el mundo matemático de sí. subastas. La matemática es a subasta. Bueno, pues lo dejamos por aquí y os... ¿Cómo se dice? Combino. ¿Cómo? Combinamos. Combinamos a que escuchéis el próximo programa, el 69, que como su propio nombre indica va a ser... ¡La polla! Y hasta aquí ha llegado los tres chanchitos. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pecador! Los tres chanchitos.